100 años de nuestro Banco Central, que por supuesto se aprovecha como instancia para realizar espectaculares conferencias con participación de destacados economistas nacionales e internacionales. Esto en el contexto también de estar entre una primera y segunda vuelta presidencial, muchos desafíos económicos para adelante, en tanto como está la situación actual. Vamos a estar conversando de todos estos temas justo a Klaus Schmidt-Hedl, ex economista jefe de la OCDE, también académico de la Universidad del Desarrollo. ¿Cómo está, Klaus? Muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días. Gracias, Bárbara, por invitarme. Siempre un placer ser entrevistado por usted. Muchas gracias, pues igualmente. Bueno, partamos con esto, 100 años del Banco Central, una instancia espectacular para juntar economistas nacionales e internacionales. Cuéntenos un poco cómo fue esa conmemoración. Sí, así fue. El jueves y viernes pasado, el Banco Central, que hace conferencias internacionales de temas que le incumben, pero trayendo académicos de punta, banqueros centrales de otros países e investigadores de bancos centrales. Esta vez se sacaron los zapatos porque hicieron una conferencia realmente espectacular celebrando los 100 años de su existencia. El Banco Central abrió sus puertas el 1 de enero o el 2 de enero del año 1926 y en un mes y medio más cumple, por tanto, 100 años. Acá trajo el Banco Central de Chile, trajo a extraordinarios eh, responsables de bancos centrales, economistas jefe, investigadores y presidentes. Debe haber habido una docena de presidentes de bancos centrales del mundo y otra docena de economistas jefe, pero más presentadores de la academia americana, especialmente, algunos europeos, muy poco, y algunos de América Latina. Y fueron 2 días de discusión muy interesantes de temas que le incumben al Banco Central, que tienen que ver con la estabilidad financiera y la conducción de política monetaria. Ahora, esta es una instancia que ya lleva muchos años haciéndose y que justamente usted dio un puntapié inicial hace como 28 años. Pues sí, sí, como 28 años. Yo empecé estas conferencias cuando yo era gerente de investigación económica del Banco Central el año 97 y por tanto esto se celebra por 28, 29 años y después de eso se saca un volumen con todas las presentaciones que es muy valorado muy positivamente por mis colegas economistas del resto del mundo y por los bancos centrales del mundo. Es una especie de producto que sacan pocos bancos centrales, con los cuales se hace muy visible el Banco Central de Chile más allá de la conferencia. Muy espectacular instancia y qué bueno que se siga haciendo en forma tan exitosa. Así es. No, pasándonos ya a un tema más de contingencia, Klaus, ¿cómo ve la economía? Estamos en un momento clave en elecciones, entre primera y segunda vuelta. ¿Cuáles cree que son las cosas más importantes que tienen que buscarse los candidatos? Pensando en nuestros desafíos más cercanos y a mediano plazo. Creo que existe una coincidencia entre el diagnóstico que hacen los candidatos y particularmente uno, José Antonio Kast. Hay una coincidencia en lo que él plantea y las necesidades del país, expresados en tantas encuestas distintas. Preocupación número uno de los chilenos es seguridad. Seguridad para salir de la casa, trabajar, volver, seguridad en su casa. Y ahí la situación actual es un diagnóstico muy negativo, avalado la cifra, de que la combinación de inmigración legal, narcotráfico, delincuencia común y terrorismo en el sur pintan un cuadro en Chile que es muy preocupante. Número uno, entonces, hacerse cargo de la seguridad. Número dos, hacerse cargo de la economía. Y eso significa directamente ser muy cuidadoso en las políticas fiscal y monetaria, no, monetaria es el Banco Central, la política fiscal y en las reformas económicas necesarias para que el desempleo no siga aumentando. Está en un nivel muy alto, hoy día de 8,6%. El empleo que se ha creado es un empleo frágil, de tiempo parcial muchas veces, y está por debajo de lo que la gente busca. Recién se dio la información de que el 90% del empleo creado en el último año no es empleo de tiempo completo. Las pymes, la creación de empleo ha sido cero durante el último año. Solamente desde donde se ha creado empleo en el sector privado, digo yo, es en las grandes empresas. Claro, pues es que es importante hacer ese doble clic que usted hace, justamente viene una nota del Mercurio al respecto, porque muchas veces se tiende a mirar solo la cifra de empleo o desempleo, pero eso no refleja para nada cómo está el mercado laboral, porque no solo se ha creado empleo con menos jornada o menos tiempo, sino que también para los que la gente está sobrecalificada. Entonces,
Claro, si uno mira solo el desempleo, podría pensar que la situación es mejor de lo que es realmente. Tenemos una emergencia laboral, viene diciendo David Bravo hace años, pero Yo no lo coincido escucho. plenamente con este titular que lo inventó, pero yo creo que muy justificadamente David Bravo, de que estamos en una emergencia laboral, estamos en una emergencia económica en general de muy bajo crecimiento, estamos en una emergencia de seguridad, eso no lo dijo Bravo, pero lo digo yo también y lo dice el candidato también que seguramente ganará la segunda vuelta. Y estamos en distintas emergencias. Y por supuesto la pregunta es cómo atacamos esto. Y uno de los instrumentos centrales es tratar de que despegue nuevamente la impresión, que ha estado muy baja, se ha ido recuperando la impresión, pero solamente el componente de importación de maquinaria y equipo, camiones, buses y otros equipos para las empresas existentes, más que por nuevos proyectos. La construcción sigue muy estancada, tanto de infraestructura como de vivienda, y por tanto hay un reto mayúsculo de aumentar la impresión, la productividad laboral, y eso pasa por reformar toda la estructura de permiso de este país, lo que se llama coloquialmente como la permisología exagerada, ineficiente y lenta. Tiene que ser una prioridad número uno, prioridades dentro de las prioridades número uno del siguiente gobierno, es hacer cambios en la administración de esto. La administración de los permisos es muy lenta, ineficiente e ineficaz, pero además yo creo que eso también pasa por cambios legales importantes para revisar la permisología que hace el sistema de evaluación ambiental, la que hace el Consejo de Monumentos Nacionales y que hacen los distintos sectores, ¿no es cierto?, que tienen permisos especiales que otorgarle a los proyectos de inversión del país. Bueno, nosotros estamos, por supuesto, que expectantes de la segunda vuelta presidencial, pero lo que ya sabemos es la composición del Congreso. Y obviamente que el Congreso es muy importante porque muchas de las cosas que usted acaba de mencionar tienen que ser aprobadas ahí. ¿Usted ve que hay viabilidad para sacar reformas de esta materia, además de las de seguridad que son tan relevantes? Yo creo que hay ciertos temas que son transversalmente apoyados, si no por todo el nuevo Congreso electo, pero por una significativa mayoría. Y eso tiene que ver con racionalizar los permisos, lo que acabo de decir. Existe un informe dramático de la OECD reciente, en el cual evalúa la ineficiencia o la eficiencia de todos los permisos de proyectos de inversión y de emprendimiento y de nuevas empresas, ¿no es cierto?, en los 38 países miembros de la OCDE. Y los 38 países, el país que lo hace peor lejos es Chile. Nosotros en Chile, y esto no es solamente responsabilidad de este gobierno, esto se viene acumulando por muchos años, incluso décadas. Hemos acumulado y sobreacumulado permiso sobre permiso en una secuencia muy ineficiente y muy lenta para ser aprobado por las distintas instancias gubernamentales que lo hacen esto. Y eso requiere una reforma, una evaluación y luego una reforma bastante radical en sus distintos trámites, en sus distintos componentes. Lo vimos en una actividad de apoyo al candidato José Antonio Cast, no sé si de apoyo o de trabajo quizá. ¿Qué cambió? ¿Usted había sido muy crítico hasta hace algún tiempo? Y- si yo he sido muy crítico, ¿Sí? ¿De respecto a alguna de las propuestas que habían hecho o no? no, yo no pertenecía al grupo tan crítico. Yo creo que sí tengo una coincidencia muy grande y que llevó a que hace una semana atrás, el martes, una docena de economistas que apoyamos a la candidata Evelyn Matei, que no le fue tan bien, por supuesto, como lo sabemos en primera vuelta. Fuimos invitados por Jorge Quirós, que es el coordinador económico de la candidatura de José Antonio Cast, a reunirnos con él para ver coincidencias y hacer aportes al programa económico elaborado por Jorge Quirós y su equipo. Y en esa reunión, básicamente, identificamos unas coincidencias del 100% de los temas fundamentales que plantea el programa económico de José Antonio Caz con lo que fue el programa económico de Evelyn Matei. Y eso es en algunos temas fundamentales. Tema número uno, ajuste fiscal, cosa que usted no me ha preguntado todavía, pero lo menciona ahora. Chile también está en una emergencia fiscal. Las cuentas fiscales están muy desordenadas
estamos en una situación de incumplimiento sistemático de las propias metas del gobierno de Boric en cuanto al déficit estructural. Lo incumplen hace 3 años y este año lo incumplen cada trimestre. Cada uno de los 4 trimestres han incumplido y siguen incumpliendo las metas propias de déficit estructural. El déficit siempre es más alto, el gasto siempre es más alto y los ingresos tributarios estimados son siempre más bajos de lo que se plantea un trimestre antes y durante un año antes también. Entonces, estamos hoy día con un déficit estructural que va a terminar entre 2,2 y 2,5% del PIB, que es inaceptable y básicamente significa no sostenibilidad de las cuentas fiscales. Y por tanto hubo un consenso ahí, yo diría, entre las candidaturas, la parte económica de la candidata Matei y la de José Antonio Kast, de encaminar una política fiscal y no se habló de cuánto es, si son 6.000 millones, 2.000 millones, 18 meses, en 4 años. No, se encaminó, se consensuó, creo yo, entre todos los economistas presentes en esa reunión dirigida por Jorge Quirós, una convergencia gradual, pero seria y sistemática del déficit estructural actual del 2,5% del PIB aproximadamente a cero, a equilibrio fiscal en 4 años. El objetivo del siguiente gobierno, y creo que Jorge Quirós lo expresó en forma muy clara frente a la prensa también después de nuestra reunión, de que la política fiscal del siguiente gobierno se encaminará a reducir gradualmente el déficit estructural y el déficit efectivo, que son conceptos distintos, por supuesto, de acá a 4 años a cero, que es exactamente lo que recomendó el Consejo Fiscal autónomo a este gobierno ya en los últimos años, el año pasado y este año. Llegar, ojalá, a un superávit de 1% de PIB o si no, a un equilibrio de cero. Eso significa, en un buen chileno, ingresos fiscales igual gasto fiscal. No gastar un peso más de lo que entra de acá a 4 años más. Bueno, me imagino que en estas reuniones, no sé si de trabajo, de coordinación o de tomar opiniones, ¿qué materia o qué cosas cree usted que deberían modificarse o mejorarse del programa que había presentado el candidato en estas materias? Pensando ya en la segunda vuelta. Hay coincidencia en los temas fundamentales, que es ajuste fiscal, que son reformas administrativas y legales para corregir la permisología, por supuesto el tema de seguridad que tiene incidencia económica directa sobre la falta de inversión, sobre un consumo más bien reprimido. Existen en los temas fundamentales coincidencias plenas. Donde existen diferencias es respecto de cómo implementar o qué metas se tiene para el próximo año subsiguiente en alguna de las cosas. Sobre eso fue la discusión también, pero sobre eso no me voy a pronunciar porque eso ocurrió detrás de puertas cerradas. Y eso lleva también a que el coordinador económico, Jorge Quirós, nos haya invitado a participar en mesas y en reuniones puntuales en temas específicos a los que saben un poco más de algunos temas en algunas reuniones y otros en otras reuniones. Entonces, esto es parte del trabajo, incluso post-elección, eso no es hacer la segunda vuelta, esto es para afinar, para ayudarle, para contribuir a afinar el programa económico que finalmente José Antonio Caz va a implementar a partir del 12 de marzo del año que viene. O sea, estas reuniones van a seguir, se van a volver más o menos Sí. cotidianas. No, no, cotidiana, exagerar, todo el mundo tiene los trabajos además. No, No, pero pero cotidiana, digamos, un par de veces de aquí a la elección, si quedan como 2 semanas, o sea, como 3 semanas sí, casi. pero esto no es para hacer anuncio ante la segunda vuelta. Esto es para contribuir en mesas técnicas al afinamiento, diría yo, del programa económico del candidato que va a ganar la segunda elección, la segunda vuelta. Ahora, todos, por supuesto que siempre cuando ya hay un candidato, sobre todo uno que pareciera tener bastante ventaja, empezamos a preocuparnos. ¿Quiénes podrían ser los equipos? ¿Quiénes podrían encabezarlo? ¿Cómo que usted eso ya se está comenzando la especulación o a mirar? ¿Quiénes podrían ser? ¿O quién Mira, cree usted que podría ser ministro de Hacienda? Para sí. liderar todos estos No, difíciles desafíos. yo no tengo mucha duda, estimada Bárbara, que Jorge Quiroz va a ser el siguiente ministro de Hacienda de nuestro país. Y como lo dije en la campaña ante la primera vuelta, yo creo que acá había dos magníficos candidatos para ser ministro de Hacienda y todavía creo que son los mejores economistas para encabezar el Ministerio de Hacienda. Por el lado de Eli Matei, Ignacio Briones, por el lado de José Antonio Caz, que ahora va a ser realidad, ¿no es cierto? Va a ser Jorge Quirós, sin ninguna duda. No, o sea, ¿ustedes no estarían dispuestos eventualmente?
asumir No, un no, desafío no, así. no. Yo aporto con un par de ideas, con 3 granos de arena al programa y punto. Bueno, tenemos todos estos desafíos que hemos estado comentando en mercado laboral, déficit, pero ¿qué pasa con el resto del mundo? ¿Cuál es el escenario que debería enfrentar internacionalmente el próximo gobierno? Es un escenario revuelto. Tenemos nubarrones significativos. Es una economía mundial que crece entre mediocre y bien, a un 3,1% de la última proyección del Fondo Monetario Internacional, ¿no es cierto?, de crecimiento para el próximo año. Claro, bastante por sobre Chile. Bastante por sobre Chile y tenemos que, lamentablemente, tenemos otro año y otros años por delante en los cuales Chile crece menos que el resto del mundo. Y esto es dramático, porque esto significa que la brecha de ingreso per cápita, la brecha de salarios que tiene y sueldos que tiene Chile respecto a los países desarrollados es cada año más grande. Y esto sucede desde el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, desde el año 2014 hasta la fecha, y también va a suceder el año 2026 y quizás el 27, porque creo que una meta de este futuro gobierno va a ser llegar a un crecimiento de 3 a 4%, que sería un poquito más que lo que crece la economía mundial, pero eso es imposible que se alcance el año 2026, muy difícil que se alcance el 2027 y debería ser una meta para el año 28, 29, 30. Volver a crecer a un 4% sería magnífico, pero requiere hacer muchas cosas bien y la economía se demora mucho, mucho a reaccionar. La impresión se demora porque primero hay que pasar las reformas importantes pro crecimiento y luego hay que hacerlas creíbles en el tiempo y recién después de un tiempo reacciona la impresión, reacciona la educación, reacciona la productividad laboral, etcétera, etcétera. Claro, ahora, respecto a los aranceles, se ha ido postergando, pues, pensando en Chile. Claro, yo he hablado de nubarrones, yo he hablado de Claro, nubarrones internacionales y uno es un crecimiento mediocre. Ciertamente, el shock del año fueron los aranceles que se colocan, se sacan, se renegocian, se colocan de nuevo, se sacan, se renegocian. Es decir, una incertidumbre de precios relativos para todos los exportadores del mundo, incluyendo los chilenos, que es tremenda. Es muy mala para todo el mundo y especialmente mala para Estados Unidos. No ha sido tan fuerte todavía el efecto sobre la economía americana ni la mundial, pero de haber efecto hay costos de eso. Número uno, la incertidumbre. Y número dos, una vez que ya están permanentemente colocados, los mismos aranceles tienen costo económico en materia de crecimiento. Para el resto del mundo y para todos los países que exportamos a Estados Unidos y también a terceros países. Y esto significa que este nubarrón no se va a quitar porque este señor que es el presidente de Estados Unidos no es predecible lo que él hace, la incertidumbre probablemente siga. Tenemos una incertidumbre geopolítica que también tiene consecuencias económicas brutales. La incertidumbre geopolítica en el Caribe, ¿no es cierto? La incertidumbre regional por los gobiernos de izquierda, de extrema izquierda, eh, que desafían a sus vecinos y promueven el narcotráfico. Yo pienso en Venezuela, y no solo en Venezuela, también en Colombia. Y tenemos la incertidumbre geopolítica más general, por supuesto, de los conflictos en el cercano Oriente, del conflicto tremendo de la invasión genocida de Rusia en Ucrania y la eventual invasión de China en Taiwán. Son conflictos y son incertidumbres brutales. Además, tenemos el tema de las bolsas internacionales, donde cada vez hay más voces que estiman de que están sobrevaluadas los valores accionarios y los valores en bolsa de las 7 magníficas empresas tecnológicas americanas, ¿no es cierto? Y podría haber un ajuste inducido por un ajuste en esa, pero que arrastraría a todos los mercados financieros de empresas que no están dentro de esas 7 en Estados Unidos. Y eso lamentablemente implica también el resto del mundo, da la dominancia de la bolsa americana sobre todas las otras bolsas del mundo. Hay mucho efecto contagio si esto ocurre. Entonces, esos son nubarrones importantes que enfrentará el próximo gobierno en Chile y son nubarrones serios, financieros, geopolíticos, tarifarios y ciertamente también regionales en América Latina. y una última cosa al respecto de eso, porque Estados Unidos es un país muy importante para nosotros. El nuevo embajador se ha quejado de las relaciones o la forma que ha tratado nuestro presidente al presidente de Estados Unidos sucesivamente, que incluso no le ha recibido todavía las credenciales para subir al cargo.
Y yo creo que con razón se ha quejado el embajador de Estados Unidos. Yo no tengo muchas simpatías por algunas declaraciones y algunas políticas del gobierno americano, pero yo creo que la prudencia que uno debe tener respecto del mayor poder del mundo y especialmente en América Latina en cuanto a calificar cada una de sus afirmaciones negativamente, esa prudencia ha sido ausente en el caso de su excelencia, el presidente Boric. Muchísimas gracias, Klaus, como siempre, por conversar con nosotros, muy atentos a lo que pasa en segunda vuelta y los Muchas desafíos de gracias a usted, correspondencia. Bárbara. Bueno, Siempre un bueno, placer ser entrevistado por usted. Muchas gracias. igualmente, muy buena semana. Los Igualmente. dejamos invitados a que sigan con nosotros aquí en emol.com.